2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean todos bienvenidos a una clase de fortalecimiento en el área de comunicación y lenguajes. Soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando acerca del análisis morfológico sintáctico, algo muy importante dentro de nuestro idioma y que les va a servir mucho más adelante. ¿Están listos? Comencemos. Bueno, vamos a iniciar con el contenido que les estaba comentando. En este caso quisiera comenzar con una pequeña frase o con una pequeña oración que puede tener doble sentido. Y a veces es un poco complicado entender el doble sentido si no manejamos bien las categorías gramaticales y en este caso también la ortografía, que cambia el sentido de la oración. Por ejemplo, este pequeño texto que tienen ahí dice, quiero ser abrazado. Y abajo hay un complemento que dice, y murió víctima de su mala ortografía y de un pirómano entusiasta. ¿Dónde está el problema? La persona que decía quiero ser abrazado, en realidad estaba buscando que alguien lo abrace, pero como ha escrito abrazado con S, esa palabra se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en abrazar del verbo que se refiere a quemar, incendiar, es decir, consumirse bajo el fuego. En este caso esta persona estaría pidiendo que la quemen viva, ¿no? Y el complemento dice, bueno, murió víctima de su mala ortografía, ¿no? Una pequeña letra a veces hace que la palabra cambie de sentido, a veces cambia de categoría gramatical. Ustedes saben, hay palabras que se escriben hasta de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, la palabra está. Una cosa es decir, ella está cansada. Otra cosa es decir, esta bicicleta es nueva. Y otra cosa es decir, esta no me agrada. Esas son 3 palabras distintas. Una de ellas se escribe con el acento en la última letra, es acento de palabra aguda. La otra se escribe con el acento en la primera sílaba, en la E. Y hay otra que se escribe sin acento y los 3 significados son diferentes y las 3 categorías gramaticales son diferentes. Todo eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy día dentro del análisis estructural de la oración. Pero bien, comencemos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poco lo que es la morfosintaxis de manera superficial, digamos. Luego específicamente qué es la morfología y cuál es su aplicación. ¿Qué es la sintaxis? ¿Cuál es su aplicación? Y finalmente nos vamos a lanzar a hacer un análisis morfosintáctico con un conjunto de oraciones que requieren todos estos conocimientos. Bien, iniciemos. ¿Qué es la morfosintaxis de manera general? Es una disciplina de la gramática, dice, que se permite, o bueno, que se dedica a estudiar las reglas que permiten construir oraciones con sentido. Es decir, cuando nosotros decimos que vamos a estudiar morfosintaxis, lo que estamos diciendo es que vamos a analizar la estructura y las reglas que hacen que una oración tenga sentido cuando la escribimos. ¿Ya? Eso es importante. Ahora hablemos de la morfología de manera específica. ¿Qué es la morfología? La morfología es el estudio de la estructura de las palabras y para eso conviene recordar algunas ideas. Tenemos que recordar lo que hemos aprendido en otros años cuando nos decían los lexemas, los morfemas, las categorías gramaticales. Básicamente los lexemas y los morfemas son importantes en la morfología. ¿Por qué? Porque los lexemas son las palabras, o más bien las partes de la palabra que dan el sentido general o el sentido fundamental de la palabra. Mientras que los morfemas son los sufijos, los prefijos, los afijos que van como un complemento y le agregan algo a ese significado fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos 2 palabras. Tenemos la palabra gato y tenemos la palabra cantas. La palabra está dividida, por un lado con el color negro está gat y a la derecha tenemos simplemente la O con el color rojo. Debajo otra vez tenemos gat y abajo otra vez la A con el color rojo. ¿Qué significa eso? Que la raíz de la palabra, el lexema es gat y el morfema es la O es en este caso la A. ¿Qué hacen esos morfemas? Lo que hacen es aplicar una característica de género en este caso. Si es gat O, el género es masculino, pero si es gat A, el género es femenino. Abajo tenemos un ejemplo que ya se refiere a un verbo. Tenemos cantas o canté. En el caso de los verbos hay más variantes. Tenemos que pensar en la conjugación, tenemos que pensar en el tiempo. Por ejemplo, cantas nos está hablando del tiempo presente de la segunda persona del singular. Tú cantas. Pero el ejemplo de abajo dice canté. En ese caso sería tiempo pasado y sería primera persona singular. Yo canté ayer, digamos.
¿no? Entonces, les repito una vez más, lo que está con zojo son los morfemas, son esos añadidos, esas pequeñas cositas que hacen que le demos una especificidad al lexema. El lexema es el significado fundamental o el significado base. En todas o en la mayoría de las palabras se aplica eso. Bien, vamos un poco más adelante. Ahora vamos a hablar de la sintaxis. Para entender la sintaxis, lo que tenemos que saber es que las palabras tienen un orden, y no tienen un orden porque nosotros lo queremos así. Tienen un orden porque corresponden a una categoría gramatical, y la categoría gramatical tiene una función en la oración. En este caso tenemos ahí las 9 categorías gramaticales que todos deberíamos conocer. Tenemos el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el artículo, el pronombre, la preposición, la conjunción y la interjección. Le he puesto unos colorcitos por una razón. El adjetivo está con zojo porque es un complemento para el sustantivo. Cuando yo digo mi gato blanco, estoy diciendo sustantivo gato y el adjetivo es blanco, es un complemento para el sustantivo. Se puede decir el adjetivo trabaja para el sustantivo. Debajo tengo verbo y adverbio, igual tienen una relación similar. El verbo es una acción y el adverbio indica cómo se realiza esa acción. Cuando tú dices, yo cosí rápido al colegio, cosí es el verbo, pero ¿cómo cosiste? Cosiste rápido, ese rápido es el adverbio. En este caso el adverbio trabaja para el verbo. Por el otro lado tenemos 2 palabras que están con negro también, que son el artículo y el pronombre. Las puse con negro porque esas palabras tienen una cierta independencia. Tienen una especie de significado o sentido que puede irse cargando de manera autónoma. En cambio, las de abajo, preposición y conjunción, siempre tienen una dependencia porque son nexos, sirven para relacionar las cosas. Independientemente, casi no transmiten ningún significado. Por ejemplo, cuando decimos, yo fui a caminar, la preposición a me indica hacia dónde estoy yendo, pero la palabra solita a no me dice prácticamente nada, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la conjunción. Cuando encontramos esos corazones en las paredes que dicen Juan y María, y es una conjunción. Y tiene sentido cuando relacionamos con los sustantivos Juan, María. Al medio y significa una relación. Pero si solo colocamos la palabra y o ye si prefieren, no tiene un significado autónomo. Eso es importante. Ahora, más abajo puse la palabra interjección con un color un poco resaltante, digamos, porque la interjección es una palabra que entre comillas no es una palabra. Suena un poco extraño, ¿verdad? Cuando decimos una interjección, lo que estamos diciendo es una palabra que en realidad está constituida por sonidos. Por ejemplo, cuando a alguien le pisan el pie y grita ¡ay! ¿No es cierto? Nosotros si tuviéramos que escribir eso, escribiríamos a y una y. Pero eso no es una palabra, no vamos a encontrar ¡ay! En el diccionario. Pero sí transmite un sentido, transmite la idea del dolor en este caso. Entonces es una interjección. Son palabras que básicamente representan sonidos que pueden transmitir emociones o en ocasiones también pueden ser algún tipo de representación del sonido de un objeto o del sonido que emite un animal, etc. Esas son interjecciones. Cuando decimos mi pedito dijo guau, guau y escribimos guau, guau, eso es una interjección. Bien, entonces recordemos siempre, tenemos estas 9 categorías gramaticales y sabemos que son los tipos de palabras que usamos para construir oraciones. Veamos un ejemplo súper sencillo para empezar. ¿Cómo aplico las categorías gramaticales? ¿Qué tiene que ver? ¿Solamente es ponerle nombres? No, hay una estructura. Cada categoría tiene una función. Por ejemplo, podemos decir algunas reglas básicas. El artículo va antes del sustantivo, siempre. El sustantivo va antes del verbo, casi siempre. Y si vemos el ejemplo de la derecha, tenemos el ratón huye. Artículo antes de sustantivo, sustantivo antes de verbo. Es un análisis súper básico, ¿no es cierto? Enseguida vamos a pasar a análisis más complejos, pero lo que quiero que entiendan es que hay una relación. No podríamos escribir el huye ratón, ¿no es cierto? Ni tampoco podríamos ratón huye él. No tendría sentido. Tiene que haber una lógica. El artículo está antes del sustantivo, el sustantivo usualmente está antes del verbo. Bien. Vamos ahora sí a la parte importante. Vamos a hablar del análisis morfosintáctico. Vamos a hacer un análisis de oraciones, pero vamos a analizar un poco las palabras y también la estructura que tienen o la posición que cada una tiene dentro de la oración. Y la oración, recuerden, también tiene su estructura global. ¿No? Hemos aprendido desde chicos sujeto, verbo, predicado, nos enseñaron, pero hoy día vamos a ver que es tal vez de otra manera ese análisis y vamos a iniciar a continuación. Tenemos este caso, ya es un poco más extenso, ¿no? Dice, el maestro lleva un libro nuevo y entretenido.
Una vez más, partimos de lo más elemental, sujeto y predicado o sintagma nominal y sintagma verbal. Comencemos por ahí. ¿Quién lleva el libro nuevo? El maestro. Entonces, el maestro debe ser nuestro sintagma nominal. Como ya hemos definido que ese es el sintagma nominal, todo lo demás es un sintagma verbal. Vamos a trabajar de esta manera. Sintagma verbal. Sintagma verbal. Ahora, tenemos que identificar los núcleos en cada una de estas dos partes. Ya habíamos dicho, en el sintagma nominal, el núcleo tiende a ser un sustantivo. Aquí entre él y maestro, obviamente el núcleo va a ser maestro. Núcleo. Y en el sintagma verbal identificamos el verbo para tener el núcleo. En este caso es lleva. Núcleo. Queremos identificar también complementos. Nos tenemos que preguntar qué lleva, a quién lleva, cuándo lleva, cómo lleva. La pregunta más aplicable aquí es ¿qué lleva? Lleva un libro nuevo y entretenido. Entonces, un libro nuevo y entretenido es complemento directo o en algunos casos le llaman objeto directo. Muy bien, estructuralmente ya tenemos esto listo. Ahora lo que vamos a ver es las categorías gramaticales, algo que debemos practicar hasta dominar. Palabra por palabra. La primera palabra casi siempre es un artículo, nos indica el número y el género. En este caso, él nos dice que el sustantivo va a ser masculino y va a ser singular. Luego tenemos maestro, que ya dijimos es un sustantivo. Tenemos lleva, que es un verbo. Tenemos un, que es un artículo nuevamente. ¿Cómo reconozco los artículos? Una vez más, están antes del sustantivo y determinan número y género. Y además no son muchos. Si lo piensan bien, son el, la, los, las, un, una, unos, unas. Y ya está. Si memorizamos eso, ya tenemos todos los artículos. Está delante de un sustantivo, dijimos. Libro sería sustantivo. Y hace rato les decía, hay una palabrita que trabaja para los sustantivos. ¿Cuál era? Era el de los adjetivos, ¿no? ¿Cómo es este libro? ¿Este libro es viejo? ¿Este libro es grande? ¿Este libro es pequeño? No, este libro es nuevo. Como es un libro nuevo, me está dando una información complementaria para el sustantivo, es un adjetivo. Y además, a la derecha también me dice que este libro no solo es nuevo, sino que también es entretenido. En este caso, también voy a calificar entonces esto como un adjetivo. Me queda esa palabrita y, ¿no? Había dicho que esas son conjunciones. Una forma de reconocer las conjunciones es que muchas veces aparecen en medio de dos palabras que son de la misma categoría. En este caso, si tengo adjetivo, adjetivo, muy probablemente lo que está al medio será una conjunción. Y de este modo ya tengo reconocidas, identificadas cada una de las palabras de esta oración. Hagamos unos ejemplos más. A ver, tenemos esta que ya es un poquito más larga. Como les dije, estamos subiendo un poco la complejidad. Dice, el capitán gobierna su barco que está en el mar. Bien, vamos por los 3 pasos. Habíamos dicho, primer paso, estructura general. El capitán gobierna su barco que está en el mar. Vamos a ver como una oración global, aunque podríamos determinar también como una oración compuesta, pero vamos a verlo de manera general. Tenemos el sintagma nominal y tenemos el sintagma verbal. Muy bien. Habíamos dicho que tenemos que identificar los núcleos en cada una de estas dos partes. El núcleo acá es fácil de identificar, es capitán. Núcleo. Y en el lado del sintagma verbal siempre va a ser un verbo. Aquí tenemos un problema si se fijan bien. Tenemos 2 verbos. Tenemos gobierna y tenemos está. Y eso es porque esta es una oración compuesta. Pero en este caso vamos a centrarnos solo en la parte de núcleo y complemento. ¿Cuál de los verbos es más importante? ¿El que está delante o el que está detrás? Siempre vamos a dar prioridad al núcleo o al verbo, mejor dicho, que está más cerca, al inicio. En este caso, el núcleo de esta oración, de la oración subordinante, digamos, es gobierna. Ese es nuestro núcleo. Y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué gobierna su barco que está en el mar?
podría ser su barco, complemento directo u objeto directo. Que está en el mar. Ahí tenemos un problema. Eso de está en el mar sería como una oración subordinada dentro de esta oración subordinante. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar ahí de momento. Vamos con las categorías. Las categorías gramaticales son las siguientes. Tenemos el, que es un artículo. Siempre recordemos que hay dos formas de escribir el. La palabra el, cuando aparece con tilde, es un pronombre. Pero en estos ejemplos que hemos estado haciendo, aparece sin la tilde, sin el acento ortográfico, entonces siempre va a ser un artículo. Capitán, ya dijimos, sustantivo. Gobierna, si es el núcleo del sintagma verbal, forzosamente tiene que ser un verbo. Este su lo voy a dejar un momento porque quiero aclararles algo. Barco es sustantivo. Está es verbo. En, ya dijimos que es como un enlace, es una preposición. El es un nuevo artículo. Y mar es un nuevo sustantivo. He dejado dos palabras que nos podrían generar duda. La palabra que, muchas veces decimos ¿qué es qué? Es decir, ¿qué categoría corresponde a qué? Recordemos siempre, por favor, es un adverbio. ¿Qué? Es un adverbio, sobre todo en este caso. Y aquí tenemos una palabra un poco extraña, su. Alguien me diría, es un pronombre personal o se acerca a un pronombre personal. Alguien me diría, no, es un pronombre posesivo. Otra persona podría decirme, no, es un adjetivo posesivo. Y a veces confundimos entre adjetivos posesivos y pronombres posesivos. Parece que fueran lo mismo, pero no lo son. Su barco, en este caso su, es un adjetivo posesivo. ¿Por qué es un adjetivo y no un pronombre posesivo? Porque el adjetivo posesivo necesita tener un sustantivo al lado. Ahí tienen barco, ¿no es cierto? En cambio, los pronombres posesivos no lo necesitan. Si por ejemplo dijéramos, ese barco es suyo, solamente dijera suyo, eso sería un pronombre posesivo. Muy bien. Ya, vamos a pasar a una nueva oración. El ingeniero supervisa el trabajo de los constructores. En este caso, tenemos una oración un poco más larga y nuevamente vamos a tratar de dividir la estructura general. Sintagma nominal, sintagma verbal, núcleos, y categorías. Los complementos en este caso. ¿Qué supervisa el ingeniero? El trabajo de los constructores. Bien, entonces una vez más tenemos un objeto directo o también llamado complemento directo. Enseguida vamos a hacer una oración que es casi la misma que esta, pero vamos a hacer una modificación y van a ver que le va a cambiar el complemento. Pero terminemos primero la que estamos haciendo acá. Una vez más. Artículo, sustantivo, verbo, artículo otra vez, sustantivo. Aquí hagamos una aclaración. Los sustantivos son de muchos tipos. A veces pensamos que los sustantivos solo son nombres de personas o nombres de animalitos, y no es así. Los sustantivos pueden ser materiales o pueden ser inmateriales, pueden ser singulares o pueden ser plurales, pueden ser abstractos o pueden ser concretos. En este caso tenemos el sustantivo ingeniero, que se refiere a un tipo de profesional, pero también tenemos el sustantivo trabajo, que se refiere al nombre de una ocupación. Habíamos dicho de, que es una preposición. Los es un nuevo artículo. Recordemos un poco, dijimos los artículos son el, la, los, las, lo. Un, una, unos, unas, ¿no? Entonces apenas lo escuchamos ya sabemos qué es. Constructores. Al igual que ingeniero, es el sustantivo que indica a un grupo de personas que realizan un trabajo, ¿no?
De este modo tendríamos completa esta oración. Recuérdenla por favor, porque la oración que vamos a ver a continuación es muy similar, pero va a cambiar el objeto. Vean esta oración. Dice, el ingeniero supervisa a los constructores. Solo ha cambiado una palabra que ha reemplazado una frase, pero van a ver que la estructura va a cambiar. A ver, veamos. Primero, lo general, lo que ya sabemos. Esto ya es casi repetido, sintagma nominal. Todo lo que no es nominal forzosamente es sintagma verbal. Pero veamos los núcleos y complementos y ahí van a tener una variación. Ingeniero sigue siendo núcleo, supervisa sigue siendo núcleo, pero aquí tenemos un problema. Ya no dice el trabajo de los constructores, lo que dice es a los constructores. En ese caso les había dicho, cuando nos preguntamos a quién, ya no hablamos de objeto directo o de complemento directo, hablamos de complemento indirecto u objeto indirecto. ¿Ya? En este caso, esto ya es diferente. Es un complemento indirecto. Una vez más, ¿cómo sé que es indirecto? Porque pregunto a quién al verbo. ¿A quién supervisa? A los trabajadores. Si me responde el a quién, entonces es indirecto. Si me responde al qué, como hace dato, ¿qué supervisa el trabajo? Entonces es directo. Recordemos siempre eso. Las categorías son similares, pero ha aparecido una nueva. Tenemos otra vez el artículo, sustantivo, verbo. Tenemos otra vez este artículo y otra vez este sustantivo. Si se van fijando, casi se va cumpliendo eso. Artículo, sustantivo es la estructura que vamos manteniendo. Pero aquí hemos cambiado una preposición. La preposición a se está incluyendo. Esa simple inclusión ha hecho que nuestro objeto cambie. Ya no es objeto directo, ahora es objeto indirecto. Porque ese a me obliga a preguntar a quién y ya no me obliga a preguntar qué, como estaba en los casos anteriores. Pasemos al último ejemplo que vamos a trabajar hoy. En este caso el sintagma nominal ya es un poco más grande, si se han dado cuenta, y el verbal ya tiene casi el mismo tamaño. Vamos a tratar de organizarlo y vamos a decir así. Tenemos el equipo de nuestro curso ha ganado el campeonato. Ya. Podríamos tener un ejemplo que diga simplemente el equipo ha ganado, pero en este caso no es cualquier equipo, es el equipo de nuestro curso, ¿no es cierto? Y ahí ya nos complica un poco para identificar el núcleo, porque vamos a hacerlo en esta ocasión al revés. Vamos a empezar por las categorías y van a ver que vamos a tener dos opciones. Comencemos con el artículo. Aquí tenemos equipo, sustantivo, tenemos de, que es la preposición, tenemos nuestro, que es adjetivo posesivo, tenemos curso, que es un nuevo sustantivo. A ver, aquí ya tenemos un problema, porque habíamos dicho el núcleo del sujeto o el núcleo del sintagma nominal siempre va a ser un sustantivo. Este es el sintagma nominal. Entonces, ¿cuál sustantivo? ¿Equipo o curso? Siempre vamos a dar prioridad, les había dicho hace rato, a la primera vez que aparece la categoría. En este caso, la primera vez que aparece sustantivo es en equipo. Y vamos a denominar equipo como el núcleo de nuestro sintagma nominal. ¿Ya? Ahora trabajemos en el lado del predicado. Primero sus categorías gramaticales. Aquí tenemos un problema. Tenemos un verbo importante, ganado, pero aquí también tenemos un verbo. Voy a poner así chiquitito por una razón. A veces se presenta este caso de que hay dos verbos juntos. Ha ganado, ha comido, ha caminado. Pero cuando este ha está acompañando un verbo, se conoce como un verbo auxiliar. A es un verbo auxiliar y ganado es, entre comillas, el verdadero verbo que está operando en la oración. Continuamos con el, que sería un artículo, dijimos, y tenemos campeonato, que es el sustantivo. Una vez más, si ahora tengo dos verbos en el predicado, ¿cuál es el núcleo? Normalmente yo les digo, es el que está más cerca al inicio, ¿no?
pero el que está al inicio en este caso no es un verbo tal cual, sino que es un verbo auxiliar, entonces no lo puedo tomar como núcleo. Tengo que centrarme en el otro verbo. Aquí está ganado. Este es nuestro núcleo. Y una vez más tenemos un complemento. Tengo que preguntarle al verbo qué ha ganado, a quién ha ganado, cómo ha ganado, cuándo ha ganado, dónde ha ganado. En este caso la respuesta es el campeonato. Si responde a la pregunta ¿qué?, entonces aquí estamos hablando de un objeto directo o un complemento directo. De este modo tendríamos analizada ya esta oración. Bueno, espero que les haya sido de provecho y vamos a seguir en otro momento. De este modo hemos podido aprender un poco más acerca de la morfología, la sintaxis o la morfosintaxis, que es básicamente el estudio de la estructura de una oración y la posibilidad de construir un sentido con ella. Eso es muy importante. Esperemos que en el futuro lo puedan desarrollar mucho más, porque es algo que es fundamental para aprender cualquier idioma. Alguien dijo alguna vez que saber un idioma no es saber las palabras, sino saber cómo ordenarlas y estructurarlas para producir un sentido. Ese es el verdadero conocimiento de un idioma y espero que lo puedan aprovechar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les agradezco por haber estado en esta clase. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.